Esta semana se ha generado bastante polémica en torno a lo que es la implementación de la educación virtual y la educación a distancia. El ministro de Educación, sobre todo, ha salido a cuestionar las declaraciones que hiciera el ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, el profesor Andrés Huayta, en el sentido de que no están dadas las condiciones para una imposición de la educación virtual para el área rural. El ministro de Educación ha señalado que no se trata de una imposición, sino más bien de una necesidad. El tema parece adquirir un tono bastante político, porque incluso el ministro señaló que el Ejecutivo de la Confederación estaría obedeciendo o escuchando algunas voces que vienen desde la Argentina. Y lógicamente esto se refiere al expresidente Evo Morales. El magisterio rural a nivel nacional ha llevado adelante el día jueves, precisamente hoy, un ampliado nacional para precisamente analizar estos temas importantes. Estamos en contacto con el ejecutivo de la Confederación, representante de Chuquisaca, el profesor Dean Gutiérrez. Profesor Dean, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Senda Educativa. Bueno, un saludo, Ramiro, a tu persona y, bueno, quienes están escuchando también tu programa. Un saludo cordial de parte de la COMED. Bueno, sí, la situación dentro de la educación está un poco preocupante, ¿no? Para todo el comité ejecutivo y tanto los dirigentes de cada departamento, los ejecutivos. Más aún los maestros de base. Claro, claro. El tema es bastante preocupante, sobre todo porque ya es prácticamente 2 meses que no hay actividades educativas y, por supuesto, las opiniones se generan en torno a si es posible o no la implementación de una educación virtual o una educación a distancia. ¿Cuál es el análisis que han hecho en este ampliado sobre este tema, profesor Dean? Mira, el día de ayer hemos tenido una ampliada a nivel nacional con todos los ejecutivos departamentales donde se ha analizado muy bien estricto, muy bien transparente en la situación de las clases virtuales. No solamente las clases virtuales, ¿no? Desde un principio la Comer ha estado siempre planteando, ¿no? Alternativas de cómo llegar con este apoyo educativo a los estudiantes, sin descartar las clases virtuales, no estamos descartando. Tampoco estamos queriendo que se implante una entrada, ¿no? Sino que hay que ver la realidad que se está viviendo, la realidad que también se vive en cada unidad educativa. Los ejecutivos han planteado, ¿no? Diferentes situaciones que yo creo que en el transcurso de las horas vamos a presentar ya realmente el documento de las resoluciones, pero adelantando de que los ejecutivos de cada departamento ya hicieron una propuesta de acuerdo a las posiciones, ¿no? De las bases, indicando de que, bueno, las clases virtuales no se descartan, pero sí también se pueda trabajar en las cuestiones de elaboraciones de plan de textos, cartillas y otras herramientas, elementos para poder trabajar dentro de este ramo de la educación. Entonces, está en esa situación, compañeros, de que cada maestro tiene la responsabilidad, ¿no? Eso es lo que indicaba, la responsabilidad de trabajar en esto. No es como ha indicado el ministro de Educación, indicando que nosotros como maestros rurales estamos en contra de la educación de las clases virtuales. Más al contrario, nosotros queremos de que estas clases virtuales donde se pueda dar, bueno, primeramente tenga pues las herramientas tecnológicas adecuadas, como el Internet, también implementar técnicas de pues, equipos tecnológicos como celulares o laptops a los estudiantes, porque realmente, bueno, la ideología que tiene el ministro de Educación es, bueno, piensa que todas las unidades educativas del área rural cuentan con todos los insumos tecnológicos, y eso no es así. Y eso se ha hecho conocer en nuestro directivo, el profesor Andrés Huayta, eso ha hecho conocer en una entrevista, de que nosotros no estamos en contra de esta educación virtual, pero se tiene que manejar de acuerdo a la realidad que se vive
en cada unidad educativa y en cada región, de acuerdo a la geografía que vive cada departamento. Ajá. Lo que no logramos entender es cuál es el desacuerdo, porque el ministro de Educación ha planteado, por ejemplo, de que si no se puede implementar la educación virtual, entonces se implementa la educación a distancia. Posteriormente, de repente, cuando ya haya las condiciones un poco, la educación semipresencial, ¿no? Donde el maestro pueda asistir a sus unidades educativas para de repente dar un apoyo a los estudiantes. Esa es la propuesta del ministro. Y la Confederación también, por lo que lo escucho, profesor Deam, están en la misma línea. Claro, las condiciones tecnológicas no están dadas para el área rural, por tanto, corresponde aplicar la educación a distancia, el trabajo con los cuadernillos, con actividades. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué el desacuerdo con el Ministerio de Educación? A ver, profesor Dem, tal vez nos puede explicar. Bueno, el desacuerdo no hay un desacuerdo, sino la intención del ministro de Educación en querer imponer, eso es el problema. Él lo ve como lo quiere generalizar la situación de las clases virtuales a nivel nacional, donde no está dada. En el área rural, nuestro sector no es pues compatible con las áreas urbanas o donde hay, digamos, esa situación de las tecnologías. Claro. Nosotros planteamos el anterior semana, anterior jueves, al ministro tratar de reunirnos para poder socializar el trabajo y las ponencias y las propuestas que teníamos. Pero hasta el momento no tenemos esa respuesta positiva de poder tratar de tener una reunión con el ministro. Más al contrario, nos cierra las puertas. El día lunes teníamos una reunión con él, con su persona, pero fueron al ministerio, la cual estaba cerrado, no nos atendió. Entonces esa es la susceptibilidad, parece que no quiere reunirse con nosotros para poder socializar este tema, pero esperemos, a ver, mañana vamos a presentar nuevamente una carta de la solicitud para poder reunirnos y una vez tratar esta cuestión que es, bueno, es muy preocupante para todos los maestros rurales. No solamente los rurales, también los urbanos están preocupados, ni a ellos tampoco se les da la viabilización para poder reunirse. Nosotros no hemos objetado en ningún momento la idea que tiene el ministro. Más al contrario, nosotros estamos queriendo proponer, de acuerdo, como les decía anteriormente, a la realidad que vive cada unidad educativa. Las clases virtuales pueden ser factibles en donde haya, digamos, la accesibilidad del Internet, sea la señal estable, y televisivas, bueno, tampoco nos está descartando, radiales, y como tú dices, a distancia, con los textos, que es en su mayoría que están proponiendo eso, ¿no? A nivel nacional. Claro, pero en última instancia, quienes van a decidir cuál es la modalidad que se aplica a las distintas unidades educativas seguramente van a ser los maestros, en coordinación con sus autoridades, por supuesto, para ver si toman la modalidad de educación virtual o la educación a distancia. En todo caso, la Confederación incluso ya se ha preparado, entiendo, con la creación de un equipo pedagógico tomando en cuenta distintos maestros que han sido designados desde las federaciones para poder trabajar en este tema de plan de contingencia precisamente para esta emergencia. Exacto, Ramiro. Mire, como te decía anterior semana presentamos una carta al ministro indicando estas propuestas y dando una sugerencia, dando una propuesta así nacional de prepararse, organizarse en un equipo de trabajo a nivel nacional y también a nivel departamental con la coordinación de los ejecutivos, de cada ejecutivo departamental y con las autoridades departamentales en educación, por la cual ya se tiene algo adelantado, ya se ha tenido reuniones virtuales con los maestros que van a colaborar. Acá en Chuquisaca es el profesor Alfredo Bovariz, responsable del equipo de trabajo a nivel nacional, y él coordinará con el ejecutivo acá departamental y con el director departamental de educación. Esa es la iniciativa que la COMER ha tenido desde hace mucho tiempo, pero lo que queremos es plasmar al ministro, hacerle conocer. Como tú decías, el maestro es conocedor de su aula, de sus estudiantes, sabe la realidad, sabe la situación que vive cada unidad educativa. Entonces, nosotros, como ministro, tenemos que
el nivel de aprendizaje donde están los estudiantes. Acá quiere él, como te decía, imponer, y eso no vamos a permitir, compañeros, de que el ministro de Educación imponga. Bueno, tal vez él tiene ese carácter, ¿no? Como cuando estaba con la anterior gobierno, con la 1565, que ha impuesto toda situación educativa, ¿no? Con los módulos y demás cosas que hubo. Entonces, bueno, nosotros no queremos que eso suceda a nuestro libro. Lo que queremos es la coordinación y el trabajo y que vea la realidad que tenemos nosotros. Muy bien, entonces llegamos a la conclusión de que las diferencias no están para nada contrapuestas. Creo que están en la misma línea de que debe trabajarse ya sea en la modalidad virtual o en la modalidad a distancia, pero no hay una posición contraria que diga que no se debe trabajar con ninguna de estas modalidades porque no sé, como otras voces que escuchamos, ¿no? De que señalan de que si se implementaría este tipo de educación, entonces estaríamos dejando aislados a muchos estudiantes que no pueden, que no tienen posibilidades y que están siendo discriminados, todo aquello, ¿no? Entonces, eh, creo que no hay voces discordantes ni diferencias sustanciales con el Ministerio de Educación. Los problemas creo que son más de forma, ¿no? Por así decirlo, no hay un acuerdo, una coordinación para llevar de manera coordinada las distintas acciones para la implementación de esta eh, educación, pues, de contingencia, ¿no? De emergencia por esta pandemia del coronavirus. Muchas gracias por el contacto, profesor Deam. Le deseamos éxito en el trabajo que desarrolla como representante del Magisterio Rural. Sí, Ramiro, y eso quiero aclarar, ¿no? El ampliado de emergencia que se tuvo ayer, lo ponieron, ¿no? En su mayoría, bueno, más que es la elaboración de cartillas, módulos, pero viendo la realidad también, como te decía, de las unidades educativas. No estamos descartando las clases virtuales, pero no estamos queriendo generalizar, como dice, ¿no? El ministro, de acuerdo a las posibilidades donde haya esa accesibilidad de los insumos tecnológicos, bueno, se puede dar, pero de acuerdo al ministro también tiene que dar por parte de poder implementar esta situación del Internet gratuito y de otras cosas. Bueno, al parecer el ministro, como tú dices, está queriendo discriminar, generalizar a todos y hacer una discriminación en la situación de la cuestión tecnológica, pero no estamos nosotros en la situación de esta idea que tiene él, y todo lo que queremos es reunirnos y estamos buscando reunirnos. Lamentablemente el ministro nos está poniendo obstáculos para poder tratar estos problemas que estamos viviendo como maestros rurales y presentar las propuestas. Esperemos hasta mañana tengamos una buena respuesta del ministro y podamos reunirnos y a tener hasta la tarde alguna otra respuesta positiva para el magisterio rural. Muy bien. Y para terminar, si no llegan a un acuerdo, si no empiezan a coordinar, el Ejecutivo señalaba que incluso se podrían tomar algunas medidas. ¿Están en esa línea, profesor Deam? ¿El ampliado ratifica esa posición? Exacto, es así. Nosotros tampoco somos muñecos de nadie. Nosotros vamos a ser muy respetuosos como maestros. Vamos a esperar hasta el día de mañana. Vamos a presentar nuevamente la última carta y viendo la respuesta que nos da. Si no nos da una respuesta positiva, entonces el magisterio, más que todo, el Comité Ejecutivo de la COME va a tomar algunas medidas más drásticas desde la próxima semana. Entonces vamos a estar comunicándoles cualquier otra situación que suceda, pero sí, estamos en alerta y en emergencia con esta situación del COVID-19 y sus supuestas clases virtuales. Muy bien. Gracias, Deam, por el contacto y éxitos en el trabajo que desarrollan. Hasta pronto. Igualmente, Samiro, más bien gracias a ti por el tiempito que nos das y siempre vamos a estar en coordinación contigo igual.